Bueno, entonces continuemos con las dudas, preguntas, inquietudes. Aparte de esta duda en relación a lo que es metasistema que acabamos de conversar, ¿existe alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí me oyen? ¿Me están oyendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si yo les preguntara a ustedes qué hemos visto hasta ahora, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué temas logran mencionar? ¿Qué recuerdan? Profe, una consulta. No me quedó muy claro el concepto de recursividad. Recursividad, recuerda cuando lo vimos en la figura de la cibernética, cuando de un sistema hay una salida, recuerdan que había una salida en el sistema que colocamos un ciclo cerrado y en esa salida, si es una empresa, pudiese ser la cantidad de producto que está generando, además de la calidad. Luego eso se compara con ciertos estándares o con ciertos índices y al compararlos vemos que quizás la calidad ha bajado, aunque estemos produciendo el mismo producto, es decir, un índice está bien de cantidad de producto, pero está mal el índice de calidad, entonces nosotros realimentamos al sistema para mejorar. Ahora, yo creo que entendí un poco mal su pregunta. En este caso estoy hablando de realimentación. Su pregunta es en relación a recursividad, ¿verdad? Exacto, recursividad, claro, claro. Ok. Recursividad, recuerdan, para irnos a las figuras, recuerdan un mapa que colocamos en las primeras clases donde decíamos, está la Tierra que tiene continentes y ahí colocamos como los mapas de los continentes y luego decíamos, pero dentro de los continentes están los países. ¿Sí lo recuerda? Que se iba viendo cada vez lo más pequeño. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos a los continentes y luego vemos a los países y pensamos o determinamos aquellas propiedades que son válidas para los continentes, por ejemplo, medir área, medir cantidad de, digamos, de áreas cultivables, lluvias, ciudades, etcétera. Y luego eso vemos que es aplicable, esos conceptos son aplicables a cada uno de los países que están dentro del continente, ¿sí? Entonces ahí estamos aplicando la recursividad. Luego, si dentro de cada país vemos que eso es aplicable a cada región, entonces estamos aplicando de nuevo la recursividad. Cuando lo mencionábamos en términos de modelo de sistema viable, recuerdan que veíamos la figura de modelo de sistema viable completa y luego dentro, en el nivel operativo, veíamos la figurita de nuevo, de manera repetida, ¿lo recuerdan? No sé si recuerdan ¿Cuál, esa cuál? figura. Cuando De hablábamos de nue- modelo de sistema viable, decíamos que teníamos la parte operativa en lo inferior y arriba teníamos los sistemas, el metasistema, donde estaba ya, sí, coordinación, sí, sí, sí. ¿sí? Pero luego en la parte operativa veíamos la figura que era el sistema viable completa, la veíamos en la parte operativa como subsistemas, como partecitas. ¿Lo recuerda? Que veíamos la rueda, que era el operativo, y luego veíamos el cuadrito donde estaba el metasistema. Sí, sí, sí. Ok, entonces cuando nosotros decimos lo que es válido para el sistema viable completo, es válido para ver la parte operativa como subsistemas viables, ahí estamos aplicando la recursividad, ¿sí? Pusimos una figura donde vimos un ojo en el centro y muchos ojos alrededor, y luego vimos que lo que ocurría a nivel de la figura completa ocurría cuando veíamos uno de los ojitos solamente, eso es fractal, que lo que está en el todo está en las partecitas. Entonces decíamos que la recursividad es una propiedad parecida a la propiedad fractal. No sé si lo recuerdan.
No sé si estuvo en la clase esa donde colocamos esa figura. Sí, sí, sí. ¿Sí? El fractal que se puede reflejar la figura, en la misma figura y así. Exacto. Sí, es como, yo puedo estar mirando la figura completa, pero después podría olvidarme de la completa y ver una parte. Y lo que aplica para la figura completa, las propiedades, etcétera, va a aplicar para esa parte que esté viendo. Entonces ahí estoy aplicando la recursividad y estoy utilizando las propiedades de sistemas a nivel global, pero luego las utilizo para ver partes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más preguntas? Voy a compartir pantalla para ir, podríamos continuar con dudas, pero voy a compartir pantalla para ir entrando en lo que nos corresponde conversar hoy. Entonces, de nuevo, ¿alguna inquietud, alguna duda en relación a las clases previas? Ok. Si no hay dudas, pregunto ahora, ¿hay dudas en relación a lo que estoy colocando acá en esta primera diapositiva? Digamos, hemos conversado de temas relacionados con esas palabras antes o no. ¿Qué hemos conversado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué recuerdan? Hay que recapitular diciendo, contando lo que uno recuerda y si es posible escribiéndolo para ir avanzando en lo que se está aprendiendo. Y ustedes recuerden que deben ir elaborando un mapa conceptual. Recuerden que deben elaborar un mapa conceptual en relación a el trabajo, al ensayo del trabajo y un mapa conceptual en relación a los diferentes, a las diferentes teorías que vamos viendo. Me gustaría que algunos de los grupos, pero que lo hagan por grupos, el próximo jueves, muestren o me expresen, digamos, en palabras, que lean el ensayo que han hecho hasta ahora en relación a estos conceptos que hemos estado viendo y, si es posible, pues muestren un mapa conceptual. Bueno, entonces, ¿qué le dicen la palabra enfoque, la palabra segundo orden, la palabra autopoiesis y la palabra sistemología interpretativa? ¿Qué les dice? Enfoques de segundo orden es que está presente un observador ahora. Pero no solamente Oh, que está presente porque siempre lo está. El asunto es que se reconoce que está presente y que ese observador está afectando la descripción del sistema. ¿Sí? ¿Está claro? ya, Sí, porque que ya. esté presente, ok, lo está, aunque a veces no se reconozca. Pero nosotros, aparte de reconocer que sí está, reconocemos que lo que se expresa del sistema, lo que se llama conceptualización o estructuración del sistema, ¿sí? Se debe a un cierto observador que tiene una manera de pensar, una cierta cultura o un bagaje científico. ¿Sí? Y si fuese expresado por otro observador que tuviese otra cultura, otro bagaje científico, entonces eh, ese sistema sería descrito de otra manera. Por lo tanto, lo que nos muestran como sistema, las partes, los componentes, etcétera, dependen del observador, ¿sí? Que lo está expresando o lo está estructurando. Se dice que eso es una estructuración de un sistema. ¿Está claro? Sí, profe, ¿y puede explicar autopoiesis? Que no, Ajá. todavía no lo entiendo cuando lo nombra. ¿Qué significa? Vamos a hablar de eso hoy, pero yo quisiera que ustedes primero, alguno de la clase, me dijese qué entiende por autopoiesis. ¿Qué hemos hablado de autopoiesis hasta ahora o qué hemos hablado de sistemología interpretativa? ¿Alguno que recuerde algo?
Al menos recuerdan quién es el creador de la teoría de la autopoiesis y de qué lugar de... Ajá, Maturana. ¿De dónde es Maturana? De Chile, ¿no? De Santiago, ¿verdad? Y lo mismo Francisco Varela. Fueron entre dos personas. Maturana fue el maestro de Varela y trabajaron juntos durante mucho tiempo. Varela murió y Maturana, que fue el maestro, pues continúa ya con más de 80 años en Santiago. También elaboraron parte de sus teorías estando fuera o las desarrollaron. Sus creaciones son básicamente aquí en Chile, pero ellos estuvieron algunos años fuera, en específico en Francia. Estuvo Maturana y allí pues continuó su desarrollo por cierto tiempo y luego regresó a Chile. Ok, ahora, ¿qué dice la autopoiesis? Es que es como automantenerse, por decirlo así. Automantenerse, autocrearse, pero es automantenerse y autocrearse, sobre todo, él la creó originalmente para hablar de sistemas vivos, ¿sí? Por lo tanto, se habla de una célula y de una célula hacia arriba. La autopoiesis está presente en la célula, está presente en muchas células, en un organismo multicelular, está presente luego en un animal que es un multicelular, ¿verdad? Y que tiene cerebro y está presente en los seres humanos. Y luego él la extrapola también a sociedades. Y dice, la autopoiesis está presente también en sociedades, es decir, las sociedades también se autocrean, ¿sí? Pero, digamos, el concepto original está relacionado, está muy cerca a la noción de vida y a la noción de sistema vivo como una célula. Por supuesto, una sociedad hasta cierto punto es un sistema vivo también, pero con características diferentes a las de una célula. Pero Maturana también lo explica para las sociedades. ¿Sí? ¿Está claro esa noción inicial? Luego iremos expresando un poco más esas ideas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me quedó una duda con el autopoiesis, que ¿podría decirlo de otra manera? Digamos, ¿O más simple? sí, vamos a decirlo de una manera quizás un poco más instrumental, digamos. No sé si más simple, pero como más concretando un poco. Una célula tiene una cantidad de procesos, creo que uno se llama meiosis, ¿sí? Ustedes en algún momento hablaron de la célula en biología, de cómo una célula genera cierto alimento, ciertas sustancias para sí misma, para mantenerse a sí misma. ¿Lo vieron en algún Sí, momento en biología? sí, sí. Ok. Esa capacidad que tiene la célula de generar algo, ¿verdad? Que se lo da ella misma. Usted no tiene que estar inyectándole a las células cosas. ¿Cuántas millones de células tiene un ser humano? Y nosotros no estamos alimentando cada célula. Ella, a través de sus bordes, obtiene ciertas sustancias del organismo, del cuerpo, de la sangre, pero luego ella por sí misma procesa esas cosas y se alimenta a sí misma, se automantiene. Y luego una célula por sí misma se divide en varias células. Entonces ella está teniendo hijos, o digamos, una célula pasa a ser dos células. Entonces ella tanto se genera su propio alimento como también, sobre todo, se autoproduce, es decir, se divide y aparecen más células. Entonces, la célula es un sistema que se genera, es un sistema vivo que se genera, se autogenera por sí mismo. Entonces, esa es la noción básica de autopoiesis, el mantenerse y generarse a sí mismo de manera autónoma. ¿Sí? No sé si ahora está un poco más claro. Sí, profe, ahora sí está más claro. Gracias. Entonces, fíjese, es importante esa pregunta suya porque usted estaba tratando de verlo muy en concreto, ¿verdad? Ahora, es importante que usted esa misma pregunta y todos esa misma pregunta se la mantengan cuando nosotros, o la mantengan y se la hagan cuando hablemos de otros sistemas autopoyéticos. Si hablamos de la sociedad, uno podría decir, pero ¿cómo es que la sociedad se automantiene? ¿Cómo es que se autogenera? Si ya esto no es un alimento lo que está creándose para sí mismo.
¿verdad? Es otra cosa. ¿Cuál es el mecanismo? Porque en este caso es un mecanismo básicamente fisiológico, el obtener cierto alimento y procesarlo y alimentarse y autogenerarse, o sea, reproducirse, digamos. Esas son, digamos, propiedades de la célula y, digamos, autorregularse para mantenerse viva y mantenerse en un cierto entorno. Ajá. ¿Cómo hace la sociedad? Nosotros luego podríamos responder a esas preguntas planteándonos para la sociedad. Si nos las planteamos para un organismo que no sea la célula más avanzado, pues la biología da la respuesta también. Si nosotros nos lo preguntamos para cualquier organismo, sabemos que nosotros o los animales comemos, ¿verdad? Procesamos ese alimento y con eso nos mantenemos y aparte de eso, en parejas también tenemos hijos, ¿verdad? Entonces ahí el sistema se autoproduce, los individuos, los seres humanos o los animales se autoproducen de esa manera. Pero ya para una sociedad es como más extraño, ¿no? Entonces, sería interesante que ustedes fueran haciéndose esas preguntas y tratando de responderlas para, digamos, de repetir la respuesta que estamos dando aquí o darlas a su manera para células, para organismos, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, continúa nomás. Ok. Cuando hablamos de sistemología interpretativa, ¿alguno tiene una idea acerca de qué es la sistemología interpretativa? No, profe, es nueva la palabra. Ok. Cuando nosotros hablamos de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden, ¿verdad? Y los sistemas de primer orden admiten una sola explicación. Cuando nosotros decimos por qué el vehículo funciona y tomamos la explicación del ingeniero mecánico y decimos, bueno, porque tiene un motor, porque el motor genera una fuerza que hace que ciertas cosas giren y esas cosas hacen que otras giren. Hay una cadena de cosas que giran y hasta que giran las ruedas y el carro del vehículo se mueve. Esa explicación del ingeniero mecánico es la explicación que todos tomamos como la cierta. Entonces allí esa es una explicación instrumental, digamos, desde el punto de vista social. Es una explicación instrumental porque es una sola. Cuando nosotros admitimos que hay varias explicaciones, y eso es válido más fácil de ver cuando hablamos de los sistemas sociales, entonces decimos que estamos viendo a las cosas como sistemas, pero interpretándolos. Recuerden que fíjense que ahí está la palabra interpretativo. Interpretativo significa interpretar, ¿sí? Entonces, nosotros hemos conversado en clases previas acerca de qué ocurre si vemos una alcaldía, por ejemplo, una municipalidad. Y podríamos decir, de manera formal, ellos se encargan de mejorar el municipio, ¿verdad? Pero podríamos decir, bueno, resulta que hay personas que viven en tal zona de Coquimbo y ahí la alcaldía nunca hace nada, y es muy cierto, y a veces incluso se aprueban presupuestos y los presupuestos, una partecita llega allí y otra parte no. ¿Qué piensa una persona que viva en esa zona cerca de la municipalidad? Podría pensar que el objetivo no es el bien del municipio, sino que es algo para beneficiar a un grupo que está allí adentro, que genera proyectos y esos proyectos, digamos, algo se hace en la realidad, pero otra parte de ese dinero desaparece. Ya sabemos, podríamos saber cómo. Esa persona podría explicar cómo él piensa que desaparece. Para esa persona, la municipalidad no busca el bien de todos. Cuando nosotros aceptamos que hay la visión formal, que es la visión que dice que es generar el bien de todos, pero también aceptamos que hay otra visión, ¿verdad? La visión de aquel que dice que no es para generar bien para todos, entonces, sino que es para generar beneficio para los que están allá adentro, que quizás están usando los dineros públicos para su beneficio. Entonces, estamos aceptando que hay dos explicaciones. La explicación que nosotros normalmente vemos en la universidad, que es la formal, esa es una, la explicación 1. Esa es una interpretación. Pero luego, si aceptamos lo que dice aquella comunidad que está abandonada en tal zona de Coquimbo, estamos aceptando una segunda explicación. Entonces, podríamos
explicar a la alcaldía de dos maneras. Al tener esas dos explicaciones, decimos, estamos aceptando múltiples interpretaciones. Cuando eso se hace, se habla de una ciencia de sistemas interpretativa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Verdad? Entonces, bueno, la sistemología es una ciencia de segundo orden porque, o es una teoría de sistemas de segundo orden porque acepta que la explicación que yo doy de la alcaldía se debe a un punto de vista, a que yo estoy usando lo que me dicen en la universidad, en administración, que una municipalidad es para esto, ¿verdad? Pero se debe a que yo tengo ese conocimiento. Pero también acepta que si yo voy a una cierta zona de Coquimbo, me pueden dar otra explicación o le pregunto a personas en las calles, donde sea, en cualquier lado, ellos podrían tener otra interpretación y esa yo la tomo como válida. Y ellos no tienen por qué compartir la mía, porque ellos tienen otra vivencia, ellos tienen otra, o como otro nicho cultural. Cuando yo acepto eso, entonces estoy aceptando varias explicaciones y varias especificaciones del sistema. Y allí entonces estoy trabajando con lo que se conoce como interpretativo o cómo ver los sistemas de manera interpretativa. ¿Ok? Continuamos entonces. Continuamos. Bueno, Sí, profe. ¿sí? ¿Sí me están oyendo? Si seguimos, entonces vamos a ver algunas figuras que nos ayudan a explicar esto. La autopoiesis, voy a entrar para ver algo en común. La autopoiesis fue creada en Chile, ¿verdad? Por personas que trabajaban en la biología. ¿Ok? Maturana es biólogo. Ok, la sistemología interpretativa también fue creada en Latinoamérica. Fue creada en Venezuela por el profesor Rancés el Mayor y él hizo su trabajo doctoral con personas que trabajan con sistemas blandos en Inglaterra, con Checkland, y de allí se derivó la sistemología interpretativa. Por lo tanto, la sistemología interpretativa viene de la ciencia de sistemas y trata más de ver los sistemas humanos. La autopoiesis trata de ver los sistemas biológicos, pero es extrapolable a los sistemas humanos, entonces allí coinciden, allí se encuentran y aunque tienen bases muy diferentes, la autopoiesis y la sistemología, son las dos de segundo orden y permiten ambas el tener diferentes interpretaciones acerca del sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces son vertientes, vienen de formaciones diferentes. Una del área de sistemas, la sistemología, y la autopoiesis del área de la biología. Pero ambas nos permiten entender las organizaciones y verlas como con múltiples, permiten las múltiples interpretaciones. Son teorías de segundo orden. Ok, dado que ambas son teorías de segundo orden, entonces comencemos a ver algunas cositas que nos permitan entender lo que es una teoría de segundo orden. Pasemos acá. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Podrían repetir si dijeron algo porque no les oigo? ¿Qué ven en esa figura? ¿Qué ven en la figura? Un dibujo de manos. ¿Me oyen, no? Sí, ahora sí les ¿Profe? oigo. Sí, sí, díganme. Ah, ya, unas manos entrecruzadas. ¿Y qué están haciendo esas manos? Yo veo como que una está dibujando la otra. Ajá, ¿y cuál empezó? Debería haber empezado la que no. Ah, no, ahí no sé.
Que esa es la misma pregunta de cuál es primero, el huevo o la gallina. ¿Cuál apareció primero, el huevo o la gallina? Entonces, el asunto es que es una cuestión muy compleja donde los dos se dieron en una evolución de miles o millones de años y fueron apareciendo quizás en paralelo, algo que se parecía a un huevo, algo que se parecía a una gallina, etc. Entonces, acá, el asunto es que una mano crea, la mano A crea la mano B y la mano B crea la mano A y ellas se autocrean, se recrean una a la otra de manera constante. Ahora, algo como esto es común en los sistemas complejos. ¿Sí? Ahora, este tipo de dibujos de un señor holandés, Escher, ayuda a comprender los sistemas complejos y ayuda a entender los sistemas de segundo orden. En este caso, lo que dice es que, por ejemplo, nosotros en un sistema social podríamos ser una mano, cada uno de nosotros, y otro podría ser la otra mano. Entonces, cuando yo pienso algo, yo se lo comunico al otro. El otro reflexiona acerca de eso y me comunica a mí. A la final, yo creo al otro con mi pensamiento, con mis ideas, y el otro me crea a mí con su pensamiento, con sus ideas. Entonces, esa complejidad está presente en los sistemas humanos. ¿Sí? Que es lo que tratan de entender la sistemología y la autopoiesis cuando se pasa a las sociedades. Ahora, vamos a ver esta otra figura que está acá. ¿Qué ven ustedes allí? Como el interior de una casa o el interior de algún edificio o algo, pero a la vez como el edificio afuera, no sé, súper raro. Un Sí, cuadro. Ajá. Fíjense, aquí está una persona, ¿verdad? Aquí está Como que una persona ve lo que está afuera y lo que puede estar adentro, una cosa así. Exacto, fíjense, él ve hacia allá, ¿verdad? Pero eso que él ve se va transformando, ¿verdad? Lo que está viendo en el interior, lo que está viendo que se supone que son los edificios, Ajá. el interior de los edificios sería como los pasillos que está abajo, ¿no? Ajá. Y fíjense que al dar la vuelta, pareciera que él se estuviese viendo a sí mismo. ¿Sí? Nosotros giramos, damos la vuelta al cuadro y pareciera que él se estuviese viendo a sí mismo. Ah, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es como si nosotros, en cierto momento, lo que él ve es lo mismo que nosotros vemos. Y si lo que nosotros vemos es lo que él ve, pues lo estaríamos, como lo vemos a él se estaría viendo a sí mismo. ¿Y eso tiene relación con lo del sistema de segundo orden? ¿O no? Sistema de segundo orden porque son sistemas que admiten verse a ellos como parte del sistema. Eso da gran complejidad al estudio de sistemas, pero es mucho más realista que el otro caso. ¿Sí? Estas pinturas las elaboró Escher sin estar pensando en teorías de sistemas de segundo orden. Y la complejidad de sus cuadros sigue siendo estudiada por científicos de la computación, por científicos de los sistemas, etcétera. Y quizás todavía no se termina de entender toda la complejidad que había en sus cuadros, pero son útiles para ilustrar teorías. Ahora, ¿qué ven en este caso? Esa de nuevo es una figura de Escher. En este caso, ustedes se dan cuenta que si uno mira hacia acá, tiene una vista del mundo. Si mira hacia acá, tiene una vista del mundo, otra. Si mira hacia acá, tiene otra. Si mira hacia acá, tiene otra. Y si mira hacia acá, tiene otra. Es como cuando uno mira una moneda y la mira por la cara o la mira por el sello. Es la misma moneda, pero tiene vistas diferentes. Entonces dicen, la realidad es como esto, tiene múltiples vistas. Y nosotros normalmente nos quedamos, cuando estamos en la universidad, ¿con cuál vista nos quedamos? Con la vista científica. Y la vista científica son las teorías tradicionales de economía y las teorías tradicionales de administración, en el caso de ustedes. Y nos quedamos mirando, por ejemplo, por esta ventana, la que está al frente, que es la que nos enseña. Y no nos preguntamos, pero no habrá otras ventanas, no habrá una que nos permita ver por acá, no habrá una que nos permita ver por acá. Si nosotros, los que son músicos,
¿cuáles de los que están en la clase son músicos? ¿Algunos son músicos? Sí, profe. Bueno, entonces un músico quizás mira, de acuerdo a las teorías de la administración, ¿verdad? Y de la economía, pero en algún momento cuando está practicando música o cuando se pone a reflexionar, va a ver cosas de manera muy diferente a como las ve la ciencia, ¿sí? Y se va a poner a mirar esta perspectiva, ¿sí? Incluso con la ciencia, un músico o un artista nunca crearía nada, solamente crearía reflexiones instrumentales. Para crear en la música, los que son músicos, los que son artistas, tienen que salirse de esa visión y tener la visión de otro tipo, leer mucho, compartir con otro tipo de gente, etcétera, y para hacerse creativos y generar desde otras perspectivas. Imagínense lo aburrido que sería la música y todo si se hiciera desde el punto de vista de la ciencia. Ahora, nosotros como personas que nos guiamos por la ciencia y quizás de manera instrumental por las teorías de administración y de economía tradicionales, debemos permitirnos, y por eso quizás practicar algún arte, algún deporte, y permitirnos otras lecturas para acercarnos a esas otras visiones que ustedes pueden mirar acá. Y de esa manera podríamos entender no solamente lo que se dice en la empresa de manera tradicional, de manera, digamos, como si fueran leyes, dogmas, sino también lo que piensa una persona que está, como decía hace rato, donde la alcaldía no está llegando con la ayuda, o lo que piensa una persona que no puede comprar un producto en un sitio comercial, en un sitio de un centro comercial, o lo que piensa una persona que está en un campo produciendo la palta, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace en términos de teorías de organizaciones? ¿Qué es lo que hacen estas teorías? La sistemología interpretativa entonces dice, bueno, vamos a ver cómo piensan los gerentes, pero también vamos a ver cómo piensa el sector social receptor, quienes reciben el producto. Y también vamos a ver cómo piensan los trabajadores. Y vamos a ver cómo piensa, digamos, el Estado o la competencia. Entonces ellos pueden tomar descripciones de la organización desde diferentes puntos de vista y tratar de comprenderla de una manera mucho más amplia que sí se hace desde las teorías tradicionales. ¿Está claro eso? Por favor, pregunten. Sí, profe, eso está claro, pero ¿de dónde, de qué teoría es? ¿Es en general de las Según yo, teorías del está segundo explicando orden? ahí como las de segundo orden. Estas son las de segundo orden. Si nosotros regresamos acá arriba, ¿verdad? Básicamente, la que nos da muchas herramientas para eso es la sistemología interpretativa. También podemos utilizar la autopoiesis, pero la autopoiesis, aunque es útil para eso, digamos que Maturana no se ha centrado en hacer ese tipo de estudios. Es útil, pero él no se ha centrado en eso. Sin embargo, la sistemología interpretativa sí se han hecho muchos proyectos, se han hecho muchos trabajos utilizando, digamos, esa estrategia de ver múltiples puntos de vista en un estudio, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar libros en la internet, yo podría también, o trabajos, yo podría hacer a quienes estén interesados en particular en conocer un poco acerca de la sistemología, yo les puedo dejar algunos de esos trabajos, ¿sí? Sin embargo, lo que yo estoy haciendo acá es mostrándoles perspectivas posibles, pero y teorías más allá de las que están incluso en el pensum de estudio de ustedes. Pero nosotros no nos centramos en la sistemología porque no es el tema de este curso y no estaríamos saliendo de allí. Lo podría hacer con algunos en particular que me digan y yo les envío algunas lecturas. Entonces nosotros lo que hacemos es como ver que eso existe, pero luego debemos regresar y seguir conversando. Lo más avanzado que podemos conversar es hasta en el curso formal, hasta la autopoiesis, porque sí está incluida en el pensum. ¿Ok? ¿Está bien? Además, pues hay que pensar que somos 35 o 40 en el curso y es posible que 3 o 4 estén interesados en esta teoría, pero no los 35, y como no es del, digamos, tema del curso formal, entonces no podemos centrarnos en ello. ¿Está claro?
¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. Ahora podemos ir un poco más rápido, ya habiendo aclarado las ideas. Luego, como les decía, vamos a seguir hablando de Maturana en las siguientes clases, pero en esta unidad damos una introducción. Entonces, decíamos inicialmente que Maturana se encarga de estudiar los sistemas vivos como organismos que se autoproducen a sí mismos, ¿verdad? Y que se reproducen, ¿sí? Que genera una célula que se alimenta de lo que tiene en su entorno y que se reproduce, por ejemplo. Ese es un sistema vivo autopoyético porque se genera y se autocuida. Ahora, cuando vamos a un sistema social, eso va a ser muy diferente y en esto nos vamos a centrar en la unidad 2, porque lo que permite esa autogeneración es la comunicación, ¿sí? La comunicación, como cuando decíamos que yo me comunico con el otro y el otro se comunica conmigo y de esa manera yo genero mis ideas, se las transmito a él, él reflexiona, genera sus ideas y me las transmite a mí, entonces nos estamos coproduciendo uno al otro. En ese caso, eso se da a través de la comunicación. Es decir, lo que hacen la fisiología que permite mantener una célula, que permite comunicarse los elementos de una célula unos con otros, que permite la reproducción de la célula, etc. En este caso, en el caso del sistema social, lo permite es la comunicación, es decir, la clave en este caso es la comunicación. Y eso lo dicen tanto Maturana en la autopoiesis como fue el mayor en la teoría de la sistemología interpretativa. ¿Ok? ¿Está claro? Como les digo, ese punto de la comunicación lo vamos a desarrollar posteriormente con mayor detalle en la unidad 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, luego esto es tema del curso, otro que ha trabajado la autopoiesis. Fíjense, aquí estamos hablando de la autopoiesis de Maturana y Varela. Y ellos la han utilizado en la célula y de ahí han extrapolado un poco a los sistemas sociales. Cuando hablamos de Luhmann, ya Luhmann no se preocupa por la célula porque ya eso lo hizo Maturana. Entonces Luhmann se encarga de hablar de la autopoiesis más en la sociedad y en particular en las organizaciones. Entonces él dice que hay autopoiesis en los sistemas vivos, como lo decía Maturana, ¿sí? En los sistemas vivos, como lo decía Maturana, pero también en los psíquicos y en los sociales. Ahora, cuando habla de los psíquicos, él dice que es a través de la conciencia que se autoproducen. Maturana no está de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces nosotros no haremos mucho énfasis en esto. Él dice que lo social se da a través de la comunicación, es decir, allí coincide con Maturana. Entonces nosotros vamos a hacer énfasis en lo que nos ofrece Luhmann, que coincide un poco más con Maturana, es decir, no en aquellas cosas con las que Maturana no está de acuerdo. Él dice, bueno, ¿cómo explica de manera bastante bien fundamentada Luhmann? Dice Maturana, ¿cómo Luhmann puede explicar bien estos sistemas psíquicos que se reproducen a través de la conciencia? Entonces, pues allí como que tambalea un poco la teoría de Luhmann y nosotros entonces allí no nos vamos a centrar, ni es tampoco la idea del curso que tiene que ver con organizaciones. Pero sí podemos hablar de lo que dice Luhmann en relación a los sistemas sociales, con lo cual está más cerca de las ideas de Maturana. Es decir, tocaremos lo de Luhmann, pero con aquello que está más cerca de las ideas de Maturana y que es más fácil de entender en términos de lo que dice Maturana. Pero Luhmann entonces estaría hablando para nosotros más que todo en términos de los sistemas humanos, no de las células, como lo hizo Maturana. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Si hablamos de coincidencias entre Luhmann y Maturana, diríamos que donde más coinciden es cuando hablan de los sistemas sociales. Diferencias, Maturana trabaja más con los sistemas biológicos, digamos, células, etc. Esa es una diferencia. Otra diferencia, que Luhmann se va a hablar de sistemas psíquicos. Y Maturana como que duda y dice, eso como que está un poco raro.
¿no? Entonces nos quedaremos con las ideas de Luhmann en los sistemas sociales. ¿Ok? Y entonces Luhmann habla de diferentes tipos de sistemas sociales que luego en la unidad 2 de nuevo especificaremos con más detalle. Lo que llama sociedades, lo que llama organizaciones y lo que llama interacciones. ¿Sí? Él dice, está la sociedad como un todo, donde hay, por ejemplo, sistema jurídico, etcétera. Pero también están las organizaciones, como la municipalidad, y están las empresas, que son tipos de organizaciones. Allí, esos son sistemas autopoyéticos, dice Luhmann. Y están las interacciones, que es cuando nosotros compartimos, nos paramos en un pasillo, en una cafetería y compartimos de manera libre. Es decir, no estamos atados por las reglas de una organización. Cuando hacemos eso, entonces se da la interacción. Y él dice acá también se da la autopoiesis. Todo eso lo dice Luhmann. ¿Sí? Ese nivel de detalle llega a Luhmann. Y nosotros veremos por qué Luhmann dice eso. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si continuamos, nosotros decíamos que existen sistemas blandos como la sistemología de segundo orden. La sistemología de segundo orden, esto es para decir de dónde viene la sistemología. La sistemología viene de los estudios de sistemas blandos de un señor llamado Peter Checkland de Inglaterra, quien pretende mejorar los sistemas de esta manera. Él dice, bueno, los sistemas tienen una situación problemática, ustedes van a una organización y ven un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Quizás en general que las ventas son bajas, que no hay ganancias, pero luego pueden ver que no hay comunicación entre los empleados, o que el almacén es muy pequeño, o que los equipos son obsoletos, etc. Luego de ver esa problemática, dice Checkland, nosotros esa problemática la escribimos en documentos, diciendo que es la organización, eso es lo que él llama definiciones raíces, que es la organización actualmente y viendo maneras alternativas de cómo pueden hacerse las cosas en la organización y, digamos, ven aquí estas dos líneas que están acá. ¿Sí lo ven? Entonces, acá él está separando de aquí hacia arriba lo que es el mundo real y de aquí hacia abajo lo que es su estudio. Él dice, observamos la organización en el mundo real y luego de observarla, yo voy y escribo qué es la organización, veo maneras conceptuales diferentes de cómo hacer la organización, es decir, reflexiono acerca de eso, y luego vengo a la realidad e intervengo y propongo cambios en la organización para mejorarla en términos de lo que yo conceptualicé como formas alternativas. Estas son formas de ver los sistemas, de estudiar los sistemas. Digamos que la sistemología sigue en parte esto, pero va mucho más allá. Esto es solamente como una referencia de otra teoría. Ustedes pueden ir a la internet y preguntarse qué sería lo que dijo Checkland, qué tipo de estudios se pueden hacer en relación a Checkland. Esto no va a ser evaluado, esto es solamente como información formativa, ¿sí? No sumativa. Nosotros vamos a evaluar más lo que dice Maturana y lo que dice Luhmann, ¿ok? Pero esto da un contexto acerca de las teorías de segundo orden porque de acá surgió la sistemología, que es una de ellas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Si seguimos, entonces nos encontramos con la sistemología. La sistemología damos mucha importancia a la cultura. Cuando nosotros hablamos de diferentes interpretaciones, de que yo puedo ver la alcaldía de manera diferente a como la ve una persona que vive en una zona, como la ve una persona que vive en una zona deprimida de Coquimbo, pues estoy aceptando que puede haber una diferencia de experiencia, de percepción, de cultura que nos lleva a esas diferencias. Entonces la sistemología hace mucho énfasis en la cultura del observador y dice, dependiendo de cómo el observador haya sido formado, de su experiencia, de sus amigos, de la manera de pensar de él, entonces él tendrá unos ciertos lenguajes y esos lenguajes son los que le van a llevar a definir o a ver la organización de una manera u otra. Es decir, la raíz para la sistemología, la raíz de las diferentes interpretaciones, que la mía sea diferente a la de una persona que vive en una zona deprimida de Coquimbo, es que yo puedo tener una formación en la universidad, con mis amigos, una experiencia diferente a la de esa persona que está allá.
¿Sí? ¿Está claro? O sea, estamos hablando aquí de por qué aparecen las diferentes interpretaciones. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Si lo vemos en términos de Maturana, diríamos que porque la comunicación mía con otros ha sido diferente a la comunicación de aquel que está en la zona deprimida de Coquimbo. Y esa comunicación, pues, es lo que da la cultura de cada uno. Entonces, ahí coincidiría lo que es la sistemología con lo que dice la autopoiesis, ¿sí? Porque la autopoiesis dice, se debe a la comunicación. La sistemología dice, se debe a la cultura, ¿sí? ¿Está claro? Pero uno puede ver una coincidencia allí. ¿Alguna pregunta? Como veía, em, disculpe, profe, eso que está entre paréntesis es un nombre de un autor. Ese es el profesor Rancefo el Mayor, es el creador de la sistemología interpretativa. Así como Maturana, Y- ¿verdad? Humberto Maturana y Francisco Varela crearon la autopoiesis. Rancefo el Mayor es el creador de la sistemología interpretativa, trabajando con Checkland en Inglaterra y en su tesis doctoral, y luego toda su vida ha estado trabajando en desarrollo de estudio de sistemas. Por ejemplo, se ha estudiado la infancia abandonada, se ha estudiado universidades, etcétera. Ya, y profe, ¿qué es lo que quiere decir el profesor Ramses con la sistemología interpretativa? O sea, ¿cuál es su definición? Lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos, lo hemos tocado en varios momentos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a estudiar un sistema, ¿verdad? Lo que yo digo acerca del sistema, la forma como yo lo estructuro, va a depender de mi cultura, ¿sí? Va a depender de mi formación. Y dependiendo de eso, yo voy a decir que el sistema tiene estos subsistemas, aquellos subsistemas, y que es bueno o malo para mí, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, si se trata de una alcaldía y yo digo, vamos a suponer, ustedes saben que por la parte de atrás de Coquimbo hay personas abandonadas, personas que a veces la misma universidad recolecta para llevarles cosas, y así lo hay en otras zonas de Coquimbo. Esas personas no van a pensar lo mismo de la alcaldía de lo que piensa el alcalde. ¿Quién tendrá una visión más positiva de la alcaldía? ¿El alcalde o esas personas? El alcalde. El alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene una cultura, tiene unos intereses, ¿verdad? Tiene una formación diferente a la de esas personas. Entonces, cuando yo voy a ver qué es la alcaldía para ellos, ¿verdad? Tengo que dejarlos que se expresen y que ellos me digan lo que están pensando y aceptarlo, aunque yo no esté de acuerdo, como una visión válida, porque esa es la visión de ellos debido a su cultura, debido a la manera, a la interacción que ellos han tenido con la alcaldía. Y luego, cuando hable con el alcalde, también acepto la del alcalde, pero tengo que ponerlas por separado, porque estoy diciendo, esta es porque aquí hay un observador, la de las personas que viven en aquella zona. Y esta es porque aquí hay otro observador. Entonces, dependiendo del observador y de la cultura de ese observador, yo voy a tener diferentes interpretaciones de lo que es la alcaldía. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, él dice, dependiendo las interpretaciones se deben a que tenemos diferentes experiencias y tenemos de vida y de relación con esa organización. Entonces debo tomar en cuenta los diferentes puntos de vista y plasmarlos todos como posibles, ¿sí? Y no quedarme con uno solo, con el que me enseñan en la universidad las ciencias administrativas tradicionales. ¿Sí me entiende? Sí, profe, sí lo entendí. Ok, eso sería lo que él diría. Ahora fíjense, esto que nosotros estamos hablando de la sistemología interpretativa, luego quizás de esta clase, y tal vez que lo mencionemos en una o dos clases más, ustedes quizás no lo van a volver a ver en su vida. ¿Sí? Entonces, solamente a aquel que le interese y diga, voy a ponerme a revisar algo en la internet, voy a preguntar, etcétera, podría llevarse algo de eso y luego utilizarlo. Y les podría ser muy útil a ustedes en su vida, digamos, en su vida profesional. Pero, digamos, no es tema del curso, es tema, digamos, como marginal porque tiene que ver con sistemas, pero no es un tema específico en el que debamos centrarnos en el curso. Ni la carrera, pues, tiene ningún otro curso donde esas cosas
se toquen. ¿Ok? Sí. Bueno, acá aparece lo que estábamos hablando. Tenemos diferentes puntos de vista, se va a crear una fábrica, alguien diría, bueno, esa fábrica va a traer beneficios. ¿Por qué? Porque va a traer muchos vehículos, va a traer dinero, yo voy a ser gerente. Otro diría, no va a ser tan buena porque esta zona no estaba contaminada, ahora va a estar contaminada. Eso es lo que les expresaba, lo que mencionábamos anteriormente. Y así como esas teorías, fíjense que hasta ahora hemos mencionado la teoría de Maturana, la teoría de Fuenmayor, y hay otras teorías instrumentales. Así hay teorías, lo que se llama heurística sistémico-crítica de un señor suizo, sistemas de acción organizada de Crozier, la quinta disciplina de Senge, Crozier es francés, Peter Senge es norteamericano. Y están por otro lado los estudios de sistemas complejos, donde aparece la inteligencia artificial. Uno de los padres de la inteligencia artificial es Herbert Simon. Entonces, hay mucho de teoría de sistemas. Unas orientadas más al estudio de sistemas complejos, como estas que están acá. Otras a estudios parecidos al de la sistemología, como la heurística sistémico-crítica, ¿verdad? Y los sistemas de acción organizada de Crozier. Y la quinta disciplina, que está más cercana a lo que es calidad total. ¿Sí? Entonces ustedes podrían leer acerca de estas, de la que quiera. Quien quiera presentarme algún ensayo de este tipo, pues se podría ver, pero no es tema central del curso. Solamente se los coloco como parte del panorama de las teorías. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, si da tiempo y si ustedes se sienten con ánimo, podrían, pues yo creo que no dé tiempo. Tal vez para la próxima clase me gustaría que algunos, tal vez en grupo, hicieran algo como esto, que me expresaran en 10 líneas qué caracteriza los sistemas de segundo orden, ¿sí? Y qué caracteriza la autopoiesis y qué caracteriza la sistemología interpretativa. Entonces acá quedan, si ustedes quieren sacarle una foto a la pantalla, porque esto no está en la que yo subí a la internet, para que por favor hagan el ensayo o sea, me escriban en 10 líneas de manera muy breve qué es cada una de ellas. Lo que quiero saber es si agarraron la idea y luego entonces el día jueves ustedes me digan lo que lograron expresar para yo corregirlo. Todo eso es evaluación formativa. ¿Está claro? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿tendremos algún control en este mes? ¿O algún trabajo o algo así? El de Facebook, ¿para qué día era? Se me olvidó. No. O sea, tenemos el examen, sí, pero no tenemos como trabajo, no, porque lo estamos haciendo todo de manera formativa, por eso en momentos como hoy, yo les digo que hagan alguna especie de ensayo. Entonces la idea es que ustedes el día jueves conversen conmigo acerca de eso. Por ejemplo, la respuesta a estas preguntas. Conversen conmigo y yo los voy a ir corrigiendo, pero de manera interactiva, de manera formativa, como lo estoy haciendo ahorita. No como que me entreguen algo y yo lo voy a corregir aparte, no, sino de una vez. Ustedes me entregan algo, por ejemplo, les estoy haciendo estas preguntas, ustedes para el día jueves las responden, conversamos y así estamos evaluando de manera formativa. Nosotros el primer examen, porque son 3 exámenes y un trabajo, lo teníamos para la próxima semana debido a que el jueves de la semana que viene no es día hábil, entonces lo dejamos para la siguiente semana. Es decir, de este jueves en 2 semanas vamos a hacer el primer examen, que vale 25%. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, Sí, verdad? el 28 de mayo, el 28 de mayo. Exacto. Y lo vamos a hacer a las 4:30 de la tarde junto con la otra sección. Eso lo recuerdan también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta adicional?
voy a dejar de grabar la clase ya. ¿Quedaríamos hasta acá, profe? ¿Cómo dice? ¿Quedaríamos hasta acá hoy día? ¿Sí? A menos que haya alguna pregunta.